Buenos días con todos y todas. Un placer encontrarnos esta mañana para Lima, esta tarde para el doctor Roberto Rojas en Alemania, con todos. El día de hoy tenemos uno de los eventos que desde el Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizamos en honor al bicentenario de nuestro país. Justamente con el título Psicología PUC se proyecta el futuro en el bicentenario. El día de hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a un muy querido colega, el doctor Roberto Rojas, quien justamente este año ha sido nominado como exalumno distinguido de nuestra universidad, quien va a reflexionar sobre los logros y desafíos de la psicología clínica en Alemania a través de la presentación de proyectos de investigación actuales, y también va a discutir sobre la relevancia de estos temas para la psicología en el Perú. El doctor Roberto Rojas es director de la Clínica Psicoterapéutica Universitaria y docente en el Instituto de Psicología y Pedagogía de la Universidad de Ulm, en Alemania. Es supervisor de psicoterapeutas en formación y recibió el premio de investigación de la Sociedad Alemana de Psiquiatría Social por su trabajo en intervenciones psicoterapéuticas en el tratamiento de pacientes con trastorno de duelo prolongado en Hamburgo, Alemania. Asimismo, en el año 2018 ganó la cátedra como profesor visitante del Departamento de Psicología de nuestra universidad, y entre los años 2016 y 2018, la Cruz Roja Alemana financió su proyecto sobre factores de estrés laboral y resiliencia para empleados del servicio de rescate. La presentación que el doctor Roberto Rojas nos trae el día de hoy para compartir con todos y todas se titula Psicología Clínica y Psicoterapia, una profesión con diversas perspectivas y desafíos, retos y áreas de desarrollo. Les recuerdo, por favor, mantener sus micros apagados y pueden ir enviando sus preguntas o puntos de reflexión que deseen compartir a través del chat. Luego de la presentación pasaremos a las preguntas y a un espacio de reflexión compartida. Muchísimas gracias y con ustedes el doctor Roberto Rojas. Querida Sheila, muchas gracias por esas palabras tan cálidas. Queridos amigos, colegas de la Universidad Católica, colegas de psicología y de otras áreas de la salud pública, es un honor para mí poder participar en el evento bicentenario La Psicología PUC se proyecta al futuro. En esta conferencia me voy a tratar de centrar en el tema la psicología clínica y psicoterapia y los desafíos, pero creo que sea claro que son mis reflexiones personales. No quiere decir que esto tenga que pasar en el Perú, pero son áreas que a mí me están interesando mucho y creo que son áreas que son muy actuales en la psicología en general a nivel internacional. Voy a presentar. La psicología clínica y la psicoterapia se encuentran en constante desarrollo, lo sabemos. Hay cambios y nos vamos adaptando a una realidad cambiante y a las necesidades de la población y a las necesidades que están surgiendo actualmente, sobre todo, sobre todo a causa de la pandemia, que nos ha mostrado qué vulnerables somos los seres humanos, pero a la vez nos ha señalado nuestros potenciales y los recursos si unimos nuestros esfuerzos para poder solucionar una crisis mundial. Si nos centramos en la psicología clínica y los principios de la psicología clínica, podemos ver 4 áreas que son muy relevantes. El primer aspecto es la flexibilización, quiere decir la posibilidad de integrar nuevos procedimientos de terapia y sobre todo el trabajo constante en obtener psicoterapia basada en evidencia. Por otro lado, la prevención, en lo cual se está trabajando sobre todo la unificación de la psicoterapia con otras áreas de las ciencias sociales, de la medicina,
Por ejemplo, la integración entre psicoterapia y medicación, o un trabajo cooperativo multicéntrico con otras áreas de desarrollo de la salud pública y la salud mental. También es importante los nuevos modelos de atención, sobre todo los programas de manejo de enfermedades, en los cuales estamos tratando programas estructurados de tratamiento diseñados a ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, pacientes que padecen de cáncer, de problemas cardiovasculares, problemas estomacales, etcétera, con el objetivo de mantener y mejorar la calidad de vida. Tenemos también la integración de nuevos medios. Acá se está trabajando muchísimo con intervenciones basadas en Internet y dispositivos móviles, el IDM. Le pediría a la persona que tiene abierto su micrófono que lo apague, por favor. Gracias. ¿Cuáles son las áreas de desarrollo de la psicología clínica que yo considero que son muy importantes? Estas son las 3 áreas en las que yo estoy trabajando actualmente con un grupo de trabajo acá en la Universidad de Ulm y con colegas en otras universidades a lo largo de Alemania y otros países de la Unión Europea. Una de ellas es la e-health, also la salud electrónica o la salud digital, que plantea la combinación de terapia presencial y terapia digital o en línea, que es lo que se conoce como la blended therapy. La segunda es el trabajo de la biología y la terapia. Sabemos que a partir de los nuevos descubrimientos en las diferentes áreas de la biología y de la medicina, hay muchos cambios relacionados con los aspectos biológicos, los marcadores biológicos y genéticos. Por eso nos interesa mucho trabajar la asociación entre los cambios biológicos y el desarrollo de enfermedades psíquicas, pero al contrario, también queremos saber si es que la psicoterapia tiene efectos directos a nivel biológico. Quiere decir que la gente después de la terapia incluso observa una mejoría de estos marcadores biológicos. Y el otro aspecto es la efectividad, y acá queremos comparar y evaluar diferentes métodos terapéuticos, diferentes escuelas de terapia, para observar en qué medida estos métodos terapéuticos son efectivos y poder mejorar nuestras intervenciones terapéuticas. Empezaré primero con un trabajo, con una reflexión sobre el tema e-health. Las intervenciones basadas en Internet y dispositivos móviles son muy actuales. Ustedes saben, como consecuencia de las estrategias preventivas para limitar la expansión del COVID-19, nos vimos confrontados en los últimos 2 años, entre otros aspectos, con el mayor uso de intervenciones psicoterapéuticas basadas en Internet y dispositivos móviles, o podemos llamarlas también intervenciones digitales. Antes de esta crisis, yo no había usado nunca estas intervenciones digitales, tengo que aceptar lo que fue así. De pronto nos vimos conformados con la pandemia, tuvimos en Alemania, en casi en todo el mundo, los toques de queda, y sobre todo debido a que muchos pacientes y algunos terapeutas eran considerados personas de alto riesgo, nos vimos obligados a ofrecer intervenciones digitales casi de manera absoluta. Por ejemplo, en la clínica donde trabajo, solamente podían entrar pacientes que estaban sumamente inestables, con ideas suicidas. El resto de pacientes tenían que haber sido, los atendimos de manera digital, ¿no? Y esto nos ayudó mucho a entender que hay muchas posibilidades en estas intervenciones digitales, y hemos aprendido a valorarlas. No quiere decir que ellas reemplacen la terapia presencial de ninguna manera, pero es un buen aspecto que ayuda a mejorar nuestras intervenciones. Debido al rápido crecimiento técnico en las últimas décadas, la influencia de Internet, así como de las tecnologías de información y comunicación modernas, ofrece nuevas posibilidades y potenciales en el área de la salud pública. Por ello se habla de la salud mental electrónica o de la salud mental digital, lo que se refiere a una adaptación entre las conexiones entre los medios digitales y la salud mental. Si vemos las diferentes intervenciones basadas en Internet y dispositivos móviles, observamos primero que muchas de ellas están basadas en teorías científicas. Hay algunas que están libres de teoría. Por ejemplo, hacemos en una página web informaciones sobre lo que significa depresión. No es necesario que haya ningún tipo de teoría psicoterapéutica detrás, pero hay algunas otras intervenciones que sí se basan en teorías terapéuticas.
La mayoría de intervenciones basadas en Internet y dispositivos móviles utilizan un marco de referencia de terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, quiero recalcar que en los últimos años también el trabajo con la terapia psicodinámica, las terapias de conciencia plena, las terapias interpersonales están aumentando increíblemente en el uso de estas intervenciones móviles. Creo que es importante recalcar y que también son muy efectivas. Estas intervenciones digitales usan diferentes tecnologías, pueden centrarse simplemente en una página web, pueden utilizar el email, los SMS, pueden usar videoconferencia, que es lo que usamos mucho en la terapia para poder comunicarnos directamente con el paciente, la realidad virtual, con los lentes virtuales, por ejemplo, para hacer exposiciones. Es increíble lo que se puede hacer para hacer exposiciones, por ejemplo, preparar una exposición y la podemos hacer con esos lentes virtuales, foros o chats. El contenido tiene que tener mucho con el objetivo de la intervención. Por ejemplo, podemos hablar de intervenciones que son más en el sentido psicoeducativo, que quiere decir qué significa depresión, cuáles son las causas de un trastorno de ansiedad, de trastornos obsesivos compulsivos. Pero también pueden enfocarse en el cambio. Y acá tiene que ver con intervenciones terapéuticas. Y lo que quiero recalcar es que aquí hay una serie de módulos de intervención que van siendo integrados dependiendo de las necesidades de los pacientes. La idea es ofrecer más en el tiempo a futuro intervenciones personalizadas. Importante es mencionar cuál es el nivel de contacto humano en esas intervenciones digitales. Hay intervenciones que son totalmente autodidácticas. Hablamos de páginas web donde usted recibe información sobre la depresión y va observando determinados módulos y usted va recibiendo una reinformación directamente que está realizada en esta página web. Hay algún otro tipo de intervenciones que tienen muy poco contacto o alto contacto social. Y hay otras intervenciones que son análogas a la terapia presencial. Quiere decir que el nivel de contacto es diferente, el nivel de contacto humano es diferente y esto podemos usarlo de manera muy flexible en nuestras intervenciones. El contacto se establece con terapeutas, con médicos, consejeros, apoyo de pares, etc. La terapia combinada, la Blended Therapy, es la combinación de la psicoterapia clásica presencial face-to-face con los procedimientos basados en la tecnología. Hay un tipo de terapia blended que se llama secuencial, quiere decir empezamos primero con un módulo que es de intervenciones digitales y al acabar estos módulos hay la posibilidad de que el paciente reciba un apoyo terapéutico en una terapia presencial face-to-face. La otra opción es pacientes que reciben primero una terapia presencial y al acabar esta terapia presencial pueden seguir siendo apoyados a través de un modelo blended o de una intervención digital, por ejemplo, una página web, por ejemplo, una aplicación, que pueden usarlas al concluir la terapia. Lo que se está usando mucho más es este segundo modelo integrado en el cual se da paralelamente una terapia presencial, pero el paciente viene en la terapia, está 1 hora a la semana, máximamente 2 horas a la semana y el resto del tiempo no tiene contacto con el terapeuta. Entonces la idea sería potenciar este contacto con el terapeuta o con los contenidos de la terapia a través del apoyo, de ser acompañados, por ejemplo, con diferentes intervenciones digitales, con una página web, una aplicación en el celular, métodos que ayuden a los pacientes a recordar y a retroinformar sobre el desarrollo que está logrando. Las terapias y las intervenciones digitales tienen una alta evidencia. Actualmente hay muchos estudios que están estudiando e investigando estos aspectos. Lo que se ha observado sobre todo es que hay evidencia muy sólida de la efectividad de estos métodos digitales, sobre todo en el tratamiento de la depresión y los trastornos de ansiedad, porque son los que más se está utilizando. También hay evidencia de que es efectivo para adultos, niños y adolescentes. Y por eso les he traído un estudio que es un metaanálisis del grupo de trabajo von Carlbrin et al. Del año 2018. En este estudio se analizaron primero cerca de 2.000 estudios diferentes y de ellos se eligieron 20 estudios.
Estos 20 estudios, en estos 20 estudios participaron 1.418 personas. ¿Y por qué se eligió estos 20 estudios? Porque eran estudios que tenían un nivel metodológico muy bueno, es decir, eran estudios con grupos de control y asignación aleatoria a los grupos. Si ustedes observan acá, si observamos el hedge, que es este análisis acá, observamos que el porcentaje, el valor es 0.05. Lo que quiere indicar es que si vemos acá el gráfico y vemos factores que favorecen la Internet y aspectos que favorecen la terapia face-to-face, que no hay mucha diferencia entre los dos factores. Quiere decir que los resultados son muy similares. Sin embargo, quiero recalcar que estos estudios tienen muchas limitaciones en la medida que usan solamente, por ejemplo, están trabajando el paciente con terapia digital comparado con un grupo de espera, pero hay muy pocos estudios que comparan directamente terapia digital, grupo de espera, terapia face-to-face y grupo de gente saludable. Y eso es lo que se necesita para poder tener resultados contundentes sobre los efectos de Internet versus terapia presencial. Sin embargo, como les digo, hay mucha investigación, hay muchos estudios que están señalando su efectividad. ¿Para quién funciona mejor una intervención digital, cuándo y cómo? Lo que queremos mencionar es que las terapias digitales o las intervenciones digitales son muy versátiles en su aplicación y ofrecen una serie de oportunidades y facilidades para los usuarios. La posibilidad de utilizar estos métodos es sencilla, especialmente debido a su flexibilidad y su independencia del tiempo y del lugar. Es decir, yo puedo usarlas en cualquier momento, no hay importancia del lugar donde yo esté usándolas. Son económicas, se ahorra dinero y anónimas, ¿no? Esos aspectos son citados a menudo en la literatura como las ventajas de estas intervenciones. Sin embargo, como cualquier método nuevo, la implementación sucesiva de intervenciones digitales está asociada con muchos desafíos estructurales. Sobre todo la pregunta sobre la eficacia basada en evidencia para diferentes trastornos, así como los métodos terapéuticos utilizados, aún no se han comprendido completamente, como lo señalé con los estudios que he mencionado anteriormente. Por eso sería ver cuáles son posibles mecanismos de influencia. Lo que se ha observado es que ahora la adherencia a esta intervención digital es limitada. Quiere decir que muchas personas abandonan la terapia antes de acabar completamente con los módulos, lo que implica una limitación de los efectos de la terapia. Y se preguntó cuáles son los efectos, qué es lo que puede llevar a que la gente abandone la terapia. Un aspecto es lo que se refiere a la relación terapéutica y lo uno juntamente con el tema contacto humano. En principio, sería importante reconocer que la relación terapéutica tiene un efecto muy importante en la adherencia al tratamiento y la motivación para seguir trabajando en la terapia. Porque a través de esta relación terapéutica se permite activar los recursos de los pacientes. El paciente puede actualizar y entender cómo es que han surgido los problemas, lo que ayuda a buscar una mejor solución de los mismos, y eso motiva a las personas a seguir adelante. Entonces, la idea en el trabajo actual con estas técnicas digitales es cómo se puede trabajar para que haya, a pesar de todo, una relación terapéutica. Por eso, como mencioné anteriormente, el blended therapy, en lo cual se trabaja conjuntamente la terapia presencial con un apoyo de la terapia digital, es algo que creo que en el futuro va a tener un peso mucho mayor. Otro aspecto importante que recalca la efectividad de estas estrategias es que muchas de ellas son terapias basadas en evidencia, y los estudios señalan la evidencia, es decir, el trabajo científico sólido lleva a que podamos descubrir y entender de una mejor manera cuáles son los orígenes de los problemas de los pacientes y ofrecer después una terapia personalizada. Quiere decir, no estamos hablando con un robot, es una persona y esta persona necesita determinados aspectos, y eso es lo que hay que trabajar, tratar de entender cómo se puede dar a las pacientes a través de las intervenciones digitales también un tratamiento que se adecue a las necesidades de los pacientes.
Otro aspecto esencial, parte de esa personalización, es que los contenidos específicos se tienen que adaptar al grupo objetivo. Es decir, por eso creo que una página web que es muy rígida no creo que tenga mucho efecto y no tenga mucho éxito para los pacientes, sino que tiene que ser adaptada a las necesidades del grupo, a la edad del grupo, al sexo de los pacientes, a los trastornos, a las comorbilidades. Todo eso tiene que ser considerado. Y sería interesante también trabajar con los más mecanismos automatizados de recordatorio, que nos recuerden después de la terapia cuáles son las tareas que tengo que hacer, qué aspectos son importantes a desarrollar, quizás mis ejercicios de relajación, el comer de manera regular, ejercicios físicos, movimiento, de retroalimentación, pero sobre todo de refuerzo cuando he logrado alcanzar estas metas planeadas. Bueno, en general estas son mis reflexiones sobre el tema intervenciones digitales. Y creo que en el caso del Perú hablamos con la doctora Blumen, que hay muchas posibilidades de poder integrar estrategias, sobre todo porque vemos que hay en el Perú lugares donde es muy difícil que llegue un terapeuta. Y quizás discutamos después cómo sería posible, por lo menos, brindarles a estas personas una atención digital a distancia, pero por lo menos tienen la opción de hablar con un terapeuta o con un psicólogo clínico con experiencia que los ayude a entender un poco la situación que están viviendo, ¿no? O ser ayudados a través de diferentes métodos de intervenciones digitales, como yo pienso que es preferible que reciban por lo menos esta terapia a distancia que no reciban ningún tipo de tratamiento. Creo que es mucho más, tiene más sentido que se ofrezca de esta manera. Voy a cambiar de tema ya que voy a otro tema que me fascina mucho, que es la biología y la terapia, que es el área donde estamos investigando mucho. Acá en Google en general veo que en la Unión Europea se está trabajando mucho los temas de marcadores biológicos. Y hay un estudio en el que estamos trabajando tratando de analizar estos marcadores biológicos y su asociación con el desarrollo de síntomas psíquicos, y queremos ver también si es que la terapia ayuda a un cambio, a una mejoría de estos marcadores biológicos. Este estudio tiene el título Depresión como un desorden metabólico, es un título muy llamativo, ¿no? El papel de la homeostasis del oxígeno y la bioenergética mitocondrial en etiología y el tratamiento de la depresión. Bueno, aclaro un poco de conceptos. Nosotros sabemos que la homeostasis del oxígeno es esencial en el cuerpo humano porque a través del oxígeno de la respiración se regeneran muchos procesos y está muy asociado con el desarrollo adecuado de la bioenergética. Las mitocondrias son unas entidades muy pequeñitas que tienen en el cuerpo y que son como nuestras las fuentes de energía. Son las mitocondrias, son las que generan la energía a todas las células y a todos los órganos del cuerpo. Por eso tienen una importancia, son muy importantes y hasta ahora han sido estudiados muy escasamente en relación a depresión. Y lo que queremos observar es eso. ¿Qué pasa con las mitocondrias? ¿Qué pasa con las homeostasis del oxígeno en pacientes deprimidos? Sabemos que a nivel mundial cerca de 300 millones de personas padecen de trastornos depresivos. Los trastornos depresivos son diferentes, no hay un trastorno depresivo, son diferentes con diferentes desarrollos, y que estos están asociados con un enorme sufrimiento individual. Y cerca del 40-50% de estos trastornos depresivos tienen un desarrollo crónico, ¿no? Entonces, crónico significa que los pacientes tienen recaídas, muy a menudo recaídas, o que tienen mucho tiempo, 2 años, 3 años, en los cuales están vivenciando casi de manera sin interrupción síntomas depresivos. Y estos síntomas depresivos, los trastornos depresivos, son de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades físicas. Por ejemplo, vemos que gente con depresión a menudo tiene sobrepeso, tienen problemas de diabetes, tienen problemas coronarios a causa del poco movimiento, de los problemas de alimentación, etc. La teoría teológica líder, que trata de entender estos aspectos biológicos, la conocemos nosotros muy bien, es la que tiene que ver con los neurotransmisores, o sea, una escasez o una inestabilidad en los neurotransmisores en el sistema nervioso y de los monoaminérgicos en el cerebro. Lo que se sabe es que los enfoques terapéuticos actuales
muestran una frecuencia limitada. Eso quiere decir los pacientes mejoran, pero hay muchos estudios epidemiológicos que señalan que después de un año, casi el 40-50% de esos pacientes tienen una recaída, y si los vemos después de 5 o 6 años, son casi 70% de los pacientes que vuelven a tener una recaída en la depresión. Entonces queremos ver cómo se pueden mejorar estos aspectos. En este estudio se asume que la bioenergética mitocondrial, quiere decir el funcionamiento de las mitocondrias, nuestras baterías en el cuerpo, y una deficiencia en el transporte de oxígeno desde el pulmón a las mitocondrias, son factores claves de los trastornos depresivos, por lo menos están asociados con ellos. O sea, no estamos hablando de causalidades, sino asociaciones, ¿no? Es muy importante aclarar ese aspecto. Sabemos que el estrés en general conduce a diferentes cambios corporales, y sobre todo cuando hablamos de un estrés crónico, se observa que el cuerpo reacciona. Y una reacción del cuerpo es la elevación del estrés oxidativo. Quiere decir que el cuerpo segrega muchas especies de oxígeno reactivas, que son unidades que tienen que ver con una inestabilidad corporal, y a la vez la producción de antioxidantes no ayuda a que se genere este balance, ¿no? Y cuando se genera esta desregulación, este desbalance, es que a largo plazo hablamos de posibles daños macrocelulares, por ejemplo, daños del ADN, de los lípidos, de proteínas o rupturas de las hebras del ADN, lo que genera a largo plazo un daño celular. Para poder contrarrestar estos efectos de daño celular, el cuerpo libera una serie de citoquinas proinflamatorias, y estas citoquinas proinflamatorias lo que intentan es atraer células inmunológicas para que puedan reducir esta inflamación. Realmente lo que pasa es que a mediano plazo el proceso inflamatorio aumenta, es como un círculo vicioso, se generan más especies de oxígeno, menos oxidantes, hay una mayor activación del sistema inmunológico, y eso lleva a mediano y a largo plazo que las personas padezcan de inflamaciones moderadas, no muy fuertes, pero moderadas. Pero esas inflamaciones moderadas a largo plazo están asociadas con el desarrollo de una serie de enfermedades psíquicas y también físicas. Nosotros suponemos, cuando hablamos del estrés crónico, nosotros tenemos una predisposición genética. Cuando vivimos el estrés crónico y eventos traumáticos a lo largo de la vida, esta disposición genética va a ser afectada. Esto lleva a que nosotros desarrollemos determinados estilos de vida en relación a nutrición, dieta, actividad física, la calidad del sueño, la medicación, drogas psicotrópicas, y todo esto genera un desbalance de la carga alostática, lo que genera una elevación de este estrés oxidativo, un aumento de la inflamación y una disminución del suministro de oxígeno en el cuerpo, y por ello un mal funcionamiento de la energía de las mitocondrias. Y esto tiene un efecto en el funcionamiento de todos los sistemas fisiológicos. Para gente depresiva se ha observado que la producción de energía mitocondrial se reduce en la depresión y se correlaciona con la gravedad de los síntomas. Hay un estudio que se desarrolló en nuestro grupo de trabajo y se observó, por ejemplo, vemos acá a la izquierda, tenemos los azules son pacientes deprimidos con un trastorno depresivo, y los plomos son pacientes saludables. Y acá vemos el ATP turnover, que tiene que ver con la cantidad de energía producida por los mitocondrias, y el coupling efficiency quiere decir la eficiencia en la producción de la energía. Y lo que se puede observar es que para los pacientes deprimidos las mitocondrias producen menos energía y son poco eficientes. Y esta deficiencia en la producción de energía está asociada con un mayor síntomas depresivos, por ejemplo, pérdida de energía, fatiga, dificultades de concentración, patrones de sueño alterados, tristeza, etc. Lo que quiere decir, hay evidencia de que las personas deprimidas tienen un trastorno en la función mitocondrial. Las preguntas de esta investigación son las siguientes. Lo que queremos ver es si hay una relación prospectiva, futuro, mutua, entre los cambios biológicos y los síntomas depresivos. Quiere decir los trastornos depresivos como una deficiencia sistémica de energía celular y de oxígeno en el cuerpo. Por otro lado, queremos
observar si es que la terapia cognitivo-conductual puede ayudar a normalizar estos cambios biológicos esperados en los trastornos depresivos, o sea, cuáles son los efectos de la terapia a nivel no solamente psicosocial, sino biológico. Y queremos ver, hay pacientes que realmente no responden a la terapia. Han participado muchas veces en terapia cognitiva conductual, psicodinámica, pero no hay una respuesta a la terapia. Queremos ver si esta respuesta limitada a la terapia se debe a una falta de disponibilidad de oxígeno en el cuerpo o de funcionamiento del oxígeno en el cuerpo, o es el resultado de daños irreversibles en las mitocondrias. Es decir, vamos a explorar la biología de la resistencia hacia la terapia. Y adicionalmente queremos ver si es que la disponibilidad de oxígeno y el funcionamiento de las mitocondrias predicen o están asociados con una recaída. Quiere decir, vamos a estudiar también la biología de la remisión y de la recaída. Es un proyecto bastante grande, es un proyecto que va a tomar por lo menos 6 a 7 años y estamos en la parte de preparación con muchísimos terapeutas, pacientes. Realmente es un trabajo muy interesante, tenemos muchas expectativas de encontrar cosas novedosas. ¿Cuál es el diseño? Utilizamos un ensayo aleatorio con terapia cognitivo-conductual. En este estudio participan pacientes con diagnóstico de un desorden depresivo a través del DSM-5. Los pacientes son entre 18 y 65 años de edad y la relación mujer-hombre es como en la realidad 2-1. Acá tenemos 3 grupos de intervención. El primer grupo es el grupo de tratamiento, el segundo es un grupo de lista de espera, que par de grupos son pacientes depresivos, y el tercer grupo es un grupo de control con personas saludables. En estos 2 grupos de depresivos vamos a hacer un diseño aleatorio, quiere decir que dependiendo, primero vamos a hacer el diagnóstico y después va a haber un sorteo y vamos a ver a qué grupos va a ir ese paciente. Los pacientes que empiezan inmediatamente la terapia inician con una terapia de por lo menos 28 sesiones de terapia cognitivo-conductual. Después, T1 es la fase de término de la terapia y después hay 2 puntos de medición después de 16 y 24 meses. Los pacientes que están en la lista de espera van a tener que esperar 8 meses. Después de los 8 meses de espera empiezan también con la terapia cognitivo-conductual de 28 sesiones y van a ser evaluados también después de 8, de 16 y 24 meses. En el grupo de control saludable van a ser evaluados también cada 8, 16 y 24 meses. Así queremos ver en estos 3 grupos cuáles son los diferentes efectos que se dan y para ello vamos a tomar algunos parámetros sanguíneos para evaluar el funcionamiento bioenergético mitocondrial y la densidad de las redes mitocondriales. También vamos a trabajar algunos marcadores del transporte de oxígeno. Por ejemplo, vamos a ver evaluar los glóbulos rojos, hemoglobina, hierro, entre otros. Vamos también a analizar marcadores de inflamación, como por ejemplo las citocinas, el ADN mitocondrial libre, la temperatura corporal. Y vamos a analizar marcadores del estrés oxidativo, como por ejemplo el EOR y otros marcadores de estrés oxidativo que son relevantes para analizar en este caso. Respecto de las entrevistas y cuestionarios, vamos a hacer una batería de entrevistas clínicas que nos permiten evaluar la severidad de los síntomas y también la comorbilidad con otros trastornos psíquicos. Lo que queremos analizar muy detalladamente es el nivel de estrés de vida actual, el nivel de estrés de vida en general a lo largo de toda la vida y el nivel de exposición al trauma. Y esto lo vamos a analizar también en toda la historia de vida, desde la niñez hasta la edad adulta, para ver cuál es el trauma load, cuál es el peso de ese trauma que esta persona está viviendo. Vamos a trabajar también muy intensivamente con los estilos de vida, por ejemplo, el nivel de actividad física, duración y calidad del sueño, conductas alimenticias y algunas funciones cognitivas, por ejemplo, memoria, concentración, van a ser analizadas intensamente. Yo creo que esta área de trabajo es importante. Yo considero que sería interesante en el Perú poder evaluar diferentes evaluadores biológicos y psicológicos
de los pacientes, yo considero que en el Perú quizás hay otro tipo de parámetros biológicos que sea interesante analizar, que estén muy relacionados con la situación de nuestra población. Por ejemplo, en el Perú hay problemas de gente que es muy pobre, que tiene muy poca alimentación, que no se mueve mucho, que vive una situación de estrés muy alto en ciudades tan grandes como en Lima, y sería interesante ver cómo estos parámetros afectan a las personas. Y yo soy, como todos ustedes, peruano, y hemos vivido, por lo menos en mi tiempo de infancia y juventud, el terrorismo en el Perú, y hemos tenido algunos de nosotros experiencias traumáticas muy cercanas, y sería interesante ver cómo esta carga traumática a lo largo de nuestra vida nos afecta hasta ahora, porque no es que la carga traumática desaparezca, se mantiene y tiene efectos a largo plazo a nivel biológico y a nivel psíquico. Y eso es lo que creo que sería un aspecto muy interesante de poder analizar en nuestro país. Y ahora quisiera entrar a una combinación entre biología y terapia y efectividad, en la cual se comparan dos escuelas de terapia, que me parece muy interesante para ver en qué medida la investigación en la psicoterapia va caminando hacia adelante, vamos avanzando poco a poco. Este otro estudio está centrado en los biomarcadores de trauma temprano y su papel en la psicoterapia del trastorno de estrés postraumático asociado con abuso y maltrato infantil. Yo creo que es un tema que en el Perú es muy actual. Maltrato infantil, maltrato de la mujer, son cosas que están muy presentes y creo que hay que considerarlos realmente. Esta población, a diferencia de en la otra fueron pacientes depresivos, y acá se trata exclusivamente de pacientes con un trastorno de estrés postraumático. El estrés traumático, especialmente el abuso y maltrato infantil, voy a resumirlo como AMI, tiene consecuencias psicológicas y biomoleculares de gran alcance. Hay muchísima evidencia que está recalcando estos aspectos, ¿no? Y hay dos áreas en las cuales tienen influencia, sobre todo hay las consecuencias psicológicas. Se observa una limitación en el desarrollo psicosocial, en la inteligencia, en los recursos de interacción, que llevan más tarde a problemas interpersonales, a poder establecer vínculos sociales por temor a la agresión, por temor al rechazo, y que está muy asociado con problemas para regular las emociones, pacientes que se sienten que a veces no saben cómo se siente, cuál es el nombre de la emoción que estoy viviendo en este momento, o que se sienten realmente en una situación de sobrecarga ante determinadas situaciones de interacción social, porque no tienen la posibilidad de regular sus emociones. Y a largo plazo esto está muy asociado con el desarrollo de psicopatologías, sobre todo el trastorno de estrés postraumático, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad. Y creo que es muy asociado con el otro aspecto, que son las diferentes alteraciones biológicas que viven estas personas. No se olviden, si usted tiene una persona que ha vivido experiencias traumáticas en la infancia, en la adolescencia, y que hasta ahora tiene dificultades de interacción, es una persona que está desde hace muchos años entre un estrés crónico. Y esto genera sobre todo el desarrollo de problemas a nivel del sistema endocrinológico. También el sistema inmune está constantemente siendo reactivado, lo que genera una serie de problemas autoinmunológicas, gente que tiene diferentes enfermedades autoinmunológicas, diferentes enfermedades cardiovasculares, enfermedades estomacales, están muy asociados con este estrés crónico. Y eso se observa mucho en pacientes con abuso y maltrato infantil. Cambios epigenéticos que tienen que ver con la activación de determinados marcadores biológicos que ayudan o que limitan el proceso de determinados elementos genéticos en nuestro cuerpo. También está muy asociado con el envejecimiento celular, sobre todo los telómeros. Los telómeros son la parte final del cromosoma, y estos telómeros protegen el cromosoma. Es decir, cuando hay mucho estrés, la célula se tiene que dividir constantemente, y esto genera que los telómeros se vayan haciendo cada vez más delgaditos, más pequeños. Y a más pequeño el telómero, envejecemos más. Es lo que cuando nosotros envejecemos, quiere decir nuestros telómeros, entre otras cosas, se están haciendo mucho, mucho más delgaditos, ¿no? Estamos perdiendo la posibilidad de proteger la célula, los cromosomas. Y eso genera fisiológicamente al aumento de enfermedades y de mortalidad, ¿no? La pregunta es,
cómo podemos ayudar a estas personas. ¿Hay tratamientos adecuados? Respecto de pacientes con trastorno de estrés postraumático que han vivido abuso y maltrato infantil, se observa que cerca del 50% de estas personas desarrollan a lo largo de su vida una enfermedad mental. 50%. ¿No? Y creo que aquí son números, que hay números oscuros o números que no son muy claros. Yo pienso que es un poco más que 50%. En la Unión Europea, cerca de 165 millones de personas sufren de enfermedades mentales cada año, y muchas de ellas están asociadas con experiencias de abuso y maltrato infantil. Y de las personas con este trauma asociado con abuso y maltrato infantil, 50% de ellos que han sido tratados con terapia basados en la evidencia, señalan una remisión parcial, quiere decir que no todos los síntomas del trastorno estrés postraumático desaparecen, se queda siempre un residuo de los mismos. Hay un porcentaje de estos pacientes que interrumpen la terapia, drop out, o que tienen resistencia a la terapia, es decir, la terapia no es efectiva, no los ayuda realmente a solucionar sus problemas, a poder superar estos síntomas traumáticos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nos preguntamos. ¿Por qué la terapia no ayuda a los pacientes con trastorno de estrés postraumático asociados con abuso y maltrato infantil? Vamos a ver. Primero, en general, hay 4 síntomas básicos del trastorno de estrés postraumático. Ustedes seguro que lo saben. Uno de ellos es la intrusión, el revivir estos eventos traumáticos. Los pacientes señalan cuando, por ejemplo, hay alguna situación activante, un ruido, un olor, una persona de pronto sienten que están de nuevo en el pasado y reviven la situación con una intensidad y una vivacidad que se siente de pronto como petrificados, ¿no? Es lo que se llama flashbacks, pesadillas, y por eso algunos pacientes, generalmente estoy tratando a los 2 pacientes con este trastorno de estrés postraumático, con maltrato infantil, tienden mucho a disociación y hay que trabajar atentamente con estos trastornos disociativos. Es claro que si yo tiendo a este tipo de flashbacks, a este tipo de revivencia de estas experiencias traumáticas, el paciente va a tratar de evitar estas situaciones, lugares, personas, situaciones, pensamientos asociados con esta situación, que es el segundo criterio, la evitación. Ello lleva a un cambio cognitivo y conductual y emocional, y muchas personas viven no solo ansiedad y miedo, sino vergüenza y culpa. Tengo muchos pacientes, realmente es increíble que las historias que escucho en mi vida con pacientes traumáticos es increíble. Siempre cuando yo digo ya escuché la peor, viene otro que es mucho peor, ¿no? Entonces hay pacientes que han sido, por ejemplo, abusados sexualmente y corporalmente por el padre o la madre. Y interesante es que estos niños o estas personas adultas se hacen culpables de la situación. Yo los provoqué, yo soy culpable. El objetivo es realmente el protegerse, porque es mucho más sencillo decir yo soy culpable, es decir, yo he tenido un rol activo en este aspecto, a sentirse totalmente desamparados, en el sentido no soy pasivo, no tengo ninguna posibilidad de defenderme, ¿no? Por eso un aspecto muy común en estos pacientes es vergüenza y culpa. Vergüenza, ellos son culpables, no los otros. Y el trabajo en la terapia es hacerlos entender que la culpa y la vergüenza están en las personas que los han maltratado. Y el otro aspecto es la modificación del nivel de excitación, quiere decir las personas de pronto se reactivan emocionalmente muy rápidamente, las personas atienden al descuido personal, son muy irritables, muy asustadizos en general. Estos son los 4 síntomas básicos del trastorno de estrés postraumático, que no tienen que ser necesariamente asociados con abuso o maltrato infantil. Puede ser gente que ha vivido un accidente de tráfico, gente que ha vivido guerra, gente que ha tenido problemas, un asalto, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con abuso y maltrato infantil? ¿Qué es lo que ahora se les considera como el trauma complejo, el trastorno de estrés postraumático complejo? Porque vienen 2 áreas importantes. Y estas 3 áreas problemáticas son las siguientes. Una área son estos síntomas comunes del trastorno de estrés postraumático simple, y vienen 2 áreas adicionales. Una de ellas es la alteración de la regulación de emociones. Vemos que muchos pacientes con
trastornos complejos son muy similares a los pacientes de trastorno fronterizo. Ellos, esos pacientes que explotan, son muy inseguros, algunos tienden a cortarse, a quemarse, automutilaciones, como una posibilidad de reducir ese estrés crónico que los está acompañando. Y el otro aspecto importantísimo es problemas interpersonales. Son personas que tienen problemas de establecer vínculos interpersonales, problemas de establecer fronteras, problemas de decir no, y por eso es muy común que estas personas establezcan relaciones con gente que son muy agresivas y que de alguna manera u otra son muy parecidas a las personas que las han maltratado en la infancia, ¿no? Que es el problema, el vínculo se repite de alguna manera u otra. El problema con las intervenciones terapéuticas para pacientes con trastorno de estrés postraumático con abuso y maltrato infantil es que estas dos áreas son muy descuidadas en el tratamiento terapéutico. Áreas esenciales, es lo que yo considero en mi experiencia con esa población. Por eso estamos trabajando en un estudio, es un estudio multicéntrico, son 5 universidades en Alemania que están trabajando en este estudio y es un estudio sumamente interesante porque estamos trabajando, estas 5 universidades están trabajando terapeutas cognitivo-conductuales y terapeutas psicodinámicos. Entonces estamos interactuando y viendo nuestras intervenciones y comparando nuestras intervenciones con el objetivo de mejorar la intervención terapéutica. No es una lucha quién es mejor, sino es una lucha cómo podemos potenciar y mejorar nuestras intervenciones para que nuestros pacientes tengan una atención personalizada mucho más efectiva. Entonces comparamos 2 modelos de terapia, uno la terapia de trauma cognitivo-conductual y la otra es la terapia de trauma psicodinámica. Este es el subproyecto A1 y tenemos el subproyecto B2 en el cual vamos a trabajar la parte biológica molecular. Y acá queremos investigar en qué medida la eficiencia de las formas de terapia utilizadas en A1 tienen efecto en una reducción, un cambio biológico causados por el trastorno de estrés postraumático a causa del abuso y maltrato infantil. En otras palabras, en qué medida los marcadores biológicos se normalizan después de la terapia y se mantienen estables a un nivel adecuado. Los objetivos del estudio son comparar estos 2 grupos de terapia en el proyecto A1 y como ustedes se dan cuenta, los estándares de terapia son muy similares porque lo que queremos es que los pacientes reciban el mismo impacto terapéutico, quiere decir el mismo número de sesiones terapéuticas, 24 sesiones, y los temas son similares, las intervenciones terapéuticas son diferentes, ¿no? Entonces, el tema es manejar las dificultades interpersonales, regulación de emociones, activación de recursos, entrenar habilidades y exposición narrativa del trauma. Estos temas son tratados en las 2 escuelas de terapia. Las estrategias de intervención son diferentes porque se adecúan al marco teórico determinado. Me parece una investigación sumamente interesante porque yo puedo decir que aprendemos mutuamente. Los terapeutas psicodinámicos aprenden de los terapeutas cognitivos, nosotros aprendemos de ellos. Es una interacción que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de atender a nuestros pacientes que sufren un trastorno de este tipo. ¿Cuál es el plan de desarrollo del estudio? En principio tenemos, antes de la terapia, se van a evaluar los criterios de inclusión y exclusión de los pacientes. Por ejemplo, típicos criterios de exclusión son pacientes que tienen un trastorno fronterizo, pacientes bipolares, trastornos obsesivos compulsivos, porque ellos demandan un cambio, un aspecto en estos trastornos tendríamos que aplicar estrategias terapéuticas muy específicas. Entonces estaría viciando el trabajo en esta investigación. Hacemos un diagnóstico psicológico muy detallado de diferentes aspectos psicosociales, de trauma, estrés, maltrato infantil, pero también muchos marcadores biológicos. Por eso hacemos una encuesta sobre problemas y eventos de vida estresantes y evaluamos también la intensidad de la sintomática, de los síntomas. Quiere decir que no todos los pacientes con trauma tienen la misma intensidad sintomática, sino eso varía de paciente a paciente dependiendo del peso traumático y dependiendo de los recursos del paciente.
Después vienen 24 sesiones de terapia con terapeutas capacitados, terapia cognitivo-conductual o terapia psicodinámica, y a lo largo de estas 24 sesiones son 8 meses los que se planean. Se van a evaluar de manera muy intensa la sintomatología y se evalúan también algunos parámetros biológicos. Al finalizar la terapia, después de 6 y 12 meses, vamos a desarrollar un diagnóstico psicológico intensivo. Se van a desarrollar las encuestas o los cuestionarios sobre problemas y eventos de vida estresante en estos 6 o 12 meses que ha pasado en mi vida en este tiempo, que pueden ayudar a entender cambios biológicos y psíquicos, así como se van a evaluar la intensidad de los síntomas. En estas fases también vamos a pedir a los pacientes que nos den algunas muestras de sangre para poder evaluar algunos aspectos biológicos. Hacemos una asignación aleatoria, es decir, los pacientes vienen y van a ser asignados aleatoriamente o se van al grupo de terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma o a la terapia psicodinámica centrada en el trauma. Queremos reclutar 150 pacientes en estas dos intervenciones y hay un grupo de espera. Son pacientes que aleatoriamente pasan a este grupo de espera y tienen que esperar 6 meses antes de que puedan empezar con la terapia. Estos pacientes van a recibir contacto telefónico cada 2 meses y, de ser necesario, si es que hay una agudización de los síntomas, en este caso se les recomendaría empezar una terapia antes de ello, pero ese sería un motivo para poder excluirlos del estudio, ¿no? Pero es una cuestión ética que es esencial y muy importante en todos estos estudios clínicos. Para el grupo de espera queremos recluir aproximadamente 50 personas. Pero, ¿por qué nos preocupamos de la biología? Sabemos que los cambios biomoleculares después del estrés traumático influyen significativamente el curso de la enfermedad y de la terapia. Lo que sabemos más o menos válidamente es que el abuso y el maltrato infantil se asocia con una serie de enfermedades psíquicas y físicas. La traumatización, especialmente el abuso y maltrato infantil, modifica marcadamente la respuesta biológica al estrés, y es importante decir que a más severo es el nivel de trauma elevado, más marcado, más intenso es este cambio biomolecular. Por ello, lo que queremos averiguar en este estudio es que si tienen los cambios biomoleculares un impacto sobre los síntomas y el curso de la terapia del trastorno de estrés postraumático asociado con abuso y maltrato infantil, y si a través de la terapia podemos contribuir a que haya una mejora, un cambio de estos marcadores biomoleculares. Hay algunos estudios que se han realizado, por ejemplo, en Uganda, con personas que vivieron el genocidio, y se trabajó con también personas con un trastorno de estrés postraumático, y se observó, por ejemplo, en estos pacientes que después de la terapia, incluso a largo plazo, se observa una regeneración, quiere decir que los telómeros volvieron a ser un poco más grandes. O sea, hay un incremento del tamaño de los telómeros, que es un marcador de envejecimiento celular. Por ejemplo, es algo que queremos estudiar en esta investigación a largo plazo. Para ello vamos a tomar algunas biomuestras y biomarcadores, y vamos a tomar muestras de sangre para evaluar el funcionamiento del sistema inmunológico y otros también del sistema de cromosomas. Y para ello vamos a tratar de ver en qué medida el sistema inmunológico está funcionando muy intensamente o muy lentamente. Vamos a evaluar el estrés oxidativo también. Queremos ver cuál es la longitud de los telómeros y queremos observar cuál es el daño de las ADN. Vamos a tomar también células de la membrana mucosa oral porque queremos observar algunos aspectos epigenéticos, sobre todo cambios en la metilación, que nos daría una idea en qué medida hay un cambio de determinados parámetros que llevan a un proceso de mejoría en nuestros aspectos, son los elementos de los cromosomas. Muy bien. Yo creo que este es un aspecto también sumamente importante, porque acá se trata no solamente de evaluar en este estudio quién es mejor o quién es peor, qué intervención, sino una cooperación que nos permita mejorar nuestras intervenciones terapéuticas. Y para mí es sumamente interesante ver si es que realmente las intervenciones terapéuticas basadas en evidencia, de manera adecuada y controlada,
llevan a una mejoría incluso no solo del estado anímico, una reducción de los síntomas psíquicos, sino incluso a una mejoría de marcadores biológicos, que la gente está mucho más sana y que está mucho más protegida de desarrollar enfermedades físicas y mentales en el futuro. Por eso la palabra change, yo creo que hay muchos cambios en nuestras sociedades a causa de la pandemia, a causa de las nuevas perspectivas que se van abriendo, y creo que sería importante asumir de manera flexible y ser muy abiertos a buscar nuevos caminos para mejorar nuestro trabajo de intervención terapéutica con personas que sufren de enfermedades psíquicas. Les agradezco mucho por su atención. Espero que no haya hablado tanto y que los haya aturdido con tanta información, pero encantado podemos tener algún tiempo para poder discutir. Mil gracias. Muchísimas gracias al doctor Roberto Rojas. Y mientras vamos terminando de recopilar las preguntas que nos vienen desde el Facebook, porque como ustedes saben, estamos también en vivo y en nuestras redes sociales del Departamento de Psicología, y también las preguntas de esta mesa que en el chat, por favor les pediría que abran sus cámaras para tomar una foto para recuerdo, y luego procederemos a las preguntas, ¿sí? Gracias. ¿Podemos abrir las cámaras, por favor? Tenemos participantes, está con nosotros la decana de la Facultad de Psicología que ha podido entrar también, colegas, amigos muy queridos de nuestro Departamento de Psicología. Tenemos también a la doctora Anne-Marie Costalat, que está con nosotros desde Francia. ¿Cómo estás, Anne-Marie? Y tenemos también colegas. Bueno, Mónica Casareto nos dice que está con su tableta y no puede abrir. No te preocupes, Mónica. Importante señalar que hay colegas que trabajan en hospitales, en centros de salud. Como ustedes saben, estas son horas laborales en Lima, y que se están conectando a pequeñas salas con otros colegas. Entonces me están diciendo que tampoco pueden abrir la cámara porque tienen dificultad, pero importante que personal del Servicio Sanitario del Perú, personas que trabajan en la salud mental de hospitales, centros de salud de nuestro país, también están conectados. Ok, procedemos entonces a la foto, por favor, Maribel. Sí. Les pido que por favor miren su cámara y sonriamos a la 1, 2. A ver, esperamos a Ricardo, ya está Ricardo, ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, a ver, miramos otra vez. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel. Luego de este espacio, muchísimas gracias a todos y todas. Vamos a proceder entonces con las preguntas. Primero las preguntas que hemos recibido por este chat, ¿de acuerdo? Roberto. La pregunta de Edith Miriam de la Cruz. ¿Cómo se identifican los marcadores biológicos? Y te paso también la pregunta de Cristina Mendiola, porque está vinculado un poco con la anterior. En pacientes con ansiedad social, ¿funcionaría una investigación molecular? Y en ese caso, ¿cuáles serían los marcadores biológicos? Gracias. Los marcadores biológicos se van determinando de determinadas muestras. Por ejemplo, trabajamos mucho con muestras sanguíneas, muestras de saliva, muestras de cabello, muestras de piel. Dependiendo del tipo de marcadores que queremos evaluar, podemos utilizar determinados medios para ubicarlos, ¿no? Y yo considero que en el trastorno de ansiedad sí hay determinados marcadores biológicos muy importantes que se han ido trabajando a lo largo del tiempo. Se trabaja mucho con el marcadores ya del sistema endocrinológico, con lo que tiene que ver con, por ejemplo, hormonas. Se ha trabajado hace mucho tiempo y ahora estamos trabajando más al nivel microcelular y estamos viendo más el ADN, estamos viendo más las mitocondrias, que tiene que ver más con un elemento mucho más preciso del trabajo, de la comprensión de estos elementos biológicos, ¿no? Lo que consideramos, por ejemplo, es que muchas veces la medicación psicotrópica, por ejemplo, antidepresivos o medicaciones neurológicas, tienen la desventaja de que el efecto es muy
no será inmediatamente, sino es 2 o 3 semanas después y tiene muchos efectos secundarios. Entonces, la pregunta es, lo que consideramos que estos medicamentos o que estos marcadores de, por ejemplo, los neurotransmisores no son realmente precisamente el área donde tenemos que trabajar, sino queremos ubicar marcadores biológicos mucho más concretos que ayuden a mejorar también el tratamiento médico de los medicamentos y que ayuden, por lo tanto, a tener una medicación mucho más efectiva con menos efectos secundarios, que es lo que se está intentando trabajar, pero ahora estamos realmente al comienzo de este tipo de investigación. Gracias, Roberto. Tenemos también otra pregunta que en realidad viene con 3 partes. En términos del rol del psicólogo en el Perú, ¿no? El rol del psicólogo en el trabajo colaborativo con personal de salud. Qué importante hablar de la articulación de psicoterapia con medicación, porque han habido algunas normativas dadas en nuestro Ministerio de Salud en donde el rol del psicólogo está colocándose en un segundo plano, ¿verdad? Frente al personal médico. Entonces, en tu presentación tú has señalado la importancia de este trabajo colaborativo entre psicoterapia y medicación que creemos debiera darse impulso en nuestro país y es una idea también para algún tipo de investigación relacionada. Por otro lado, en segundo lugar, en la psicoterapia combinada, presencial y en línea, entender que la presencia de un humano psicólogo clínico que apoye es necesario y no solamente pensar en la participación de estrategias tipo robot, ¿verdad? Porque lamentablemente, y como en todo, a veces se cree que la tecnología puede reemplazar a los humanos. Y creo que en tu presentación y los resultados, sobre todo investigaciones que has presentado, la tecnología apoya, pero no reemplaza la presencia del psicólogo clínico. Y en tercer lugar, el tema que habíamos conversado previamente antes de la presentación, de repente repensar el uso de estos centros de recursos descentralizados que tenemos a nivel nacional, que brindan apoyo de otro tipo, básicamente están orientados a apoyos más pedagógicos y apoyos en términos de poblacional, de recursos, de necesidades básicas, ¿no? De alimentación, en fin, pero podrían también incorporar un apoyo psicológico, sobre todo para las poblaciones que viven en espacios geográficos de difícil acceso, ¿no? Que en nuestro país son justamente aquellas poblaciones que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Tus reflexiones sobre esto. Muy bien, 3 temas diferentes, 3 temas muy importantes. El primero, yo quiero decirle a todos los terapeutas clínicos, psicólogos, que trabajemos en nuestra autoestima profesional. No tenemos por qué ser chiquitos delante del médico, del biólogo, estamos al mismo nivel. Por eso yo siempre digo, hay que investigar, 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 porque psicología es una ciencia. Y una ciencia investiga, y la investigación tiene que ser una investigación seria, precisa y dirigida. Y creo que es parte de nuestra actividad el luchar para que nuestra profesión sea reconocida cada vez más y que estemos al mismo nivel que los médicos, que los psiquiatras y que otras profesiones. Yo valoro el trabajo que hacen los colegas, no quiere decir que yo esté bajo de ellos, ¿no? Y eso es lo que hay que realmente aclararlo. Los terapeutas somos terapeutas, hacemos un trabajo científico en el que hoy buscamos ayudar a la gente a través de nuestra investigación a darle unas intervenciones terapéuticas personalizadas basadas en la evidencia. Y por eso creo que no tenemos que sentirnos menos que un médico y es una lucha que se da en todos lados, Sheila, no solo en el Perú, en Alemania también se lucha mucho, en toda Europa se lucha mucho, creo que estamos logrando poco a poco encontrar un nivel más estable, pero siempre hay esas dificultades. Y yo digo siempre, yo no voy a estar envidioso de los médicos. Ellos luchan y hay que seguir el ejemplo de ellos y luchar por nuestra profesión. Ese es el camino. No hay que estar envidioso de otra gente, de otras profesiones. Hay que sacar nuestra profesión adelante y eso lo hacemos investigando, trabajando de manera muy consciente. La segunda pregunta era sobre... La segunda pregunta era sobre la psicoterapia combinada, presencial y en línea, que en algunos colegas, sobre todo en intervención interdisciplinaria,
tienen la idea de que el robot puede reemplazar al humano, ¿no? En términos de Ujú, intervenciones, como que si las intervenciones se pudieran trabajar de una manera masiva, de la misma ujú. manera para todos, ¿verdad? Ok, aquí yo voy a ser acá un poco crítico en dos aspectos. En principio, em, hay algunos colegas clínicos que conozco acá, con los que tengo contacto, que también llevan su profesión como ser terapeuta indica un compromiso con los pacientes, el estar envuelto con los pacientes y tratar de ayudar a las personas. Pero si yo veo la profesión como un modo de ganar dinero, puedo también volverme un robot, aunque esté haciendo una terapia presencial, ¿no? Por eso hay que estar muy Ujú. atentos a no perder ese contacto humano con las personas y a saber que nuestra profesión está asociada con una ética profesional que significa ayudar a la gente que está sufriendo a poder superar estos problemas ofreciéndoles métodos científicos y una atención adecuada. En el otro extremo, veo yo también que hay mucho temor realmente de estas intervenciones digitales porque el miedo de muchos terapeutas es me van a reemplazar por una máquina. Mi experiencia en estos 2 años es que no hay que tener miedo de ello. Si somos terapeutas que vivimos nuestra profesión, que ofrecemos un tratamiento adecuado, basado en la evidencia, ¿no? No creo que haya ninguna dificultad y no vamos a perder a nuestros pacientes. Mi experiencia ahora, por ejemplo, el año pasado tuvimos casi el 95% de los pacientes en terapia de video o terapias digitales. Ujú. A este año ya tenemos casi el 70% de la población que está vacunada. Eh, hemos abierto y casi ahora tenemos el 90% en presencia, solamente 10% en terapias digitales de distancia, debido a que los Ujú. pacientes están enfermos, otro tipo de inconvenientes. Y los pacientes están muy contentos y agradecidos de que ofreciéramos esas terapias digitales, pero nos dijeron, a la medida abrimos y a la semana siguiente regresaron todos otra vez. Y dijeron, es muy lindo tener el apoyo digital, pero queremos estar con usted, verlo, hablar, sentir, eso es lo que nos hace bien. Lo que sí nos ha perdido es que combinamos ahora muy bien. Los pacientes han aprendido a usar más estos, por ejemplo, páginas web, a usar más estas alternativas de aplicaciones. Han aprendido y nosotros también. Yo estoy muy agradecido de que haya la posibilidad de estos medios digitales. Hace un año, si tú me preguntas, decía de ninguna manera. He cambiado, estoy más abierto y creo que hay muchas oportunidades, pero eso no va a reemplazar nunca el trabajo personal, la interacción terapéutica que tenemos con nuestros pacientes. Por sobre todo, pacientes con trastorno de estrés postraumático, con abuso y maltrato infantil, no los vas a terapear a través de un video. No funciona. Una exposición no va a funcionar. Ellos necesitan el contacto, ¿no? Y eso es esencial. Y te Muchas- digo además que en nuestro estudio, la única excepción que tuvimos con pacientes presenciales son los pacientes con trauma. Ellos sí podían venir con máscara a distancia, pero ellos son los únicos que podían venir y los pacientes que tenían problemas de ideas suicidas, ¿no? A ellos fueron nuestras excepciones. Exacto. Y la tercera Sí. pregunta era, ¿realmente considero, regresamos a los métodos o intervenciones digitales? Considero, lo haré contigo antes, Sheila, que es un aspecto que nos da muchas posibilidades de apoyar a gente que Ujú. no tiene la opción de tener un contacto directo con un terapeuta, ¿no? Hay Así muchos es. trabajos importantísimos en África Ujú. donde, por ejemplo, esta gente es apoyada a través digital, a través de medios digitales, porque vive muy lejos, está en zonas muy riesgosas. Y como yo digo, preferible es tener este tipo de contacto a distancia, no tener ninguno, ¿no? Creo que en el Perú tendríamos la opción, lo hemos hablado con los tambos, lo que quizás hablamos Ujú. después, la opción de poder crear gente que desarrolle un tipo de terapias o de módulos que podamos ofrecer a gente que vive a distancia y que podamos ayudarlos concretamente a poder entender y solucionar algunos problemas psíquicos. No quiere decir que va a reemplazar el trabajo directo que tengamos, pero creo que no hay muchas opciones. Y Ujú. creo que en el Perú es real pensar en esa opción. Hay que usar los medios digitales, lo que tengamos para ayudar a nuestra población de la manera que se pueda. Y si no se puede presencial, pues lo hacemos digital. Yo los apoyo encantado con eso.
Te tomamos la palabra, Roberto. Muchas gracias. Y justo Cristina Mendiola, que está en Washington, también señala con respecto al rol del psicólogo que ellos también se encuentran luchando por defender el espacio psicológico en Ujú. el NIM, ¿no? En la División de Servicios de Investigaciones sobre Intervenciones donde ella se encuentra trabajando. Tenemos en el chat preguntas también de dos muy queridas colegas tuyas, de la doctora María Ragús y de la doctora Cecilia Chau, que voy a pasar a señalar. La doctora María Ragús pregunta, en Perú somos de los países de mayor inseguridad física contra la mujer y violencia de pareja íntima. Se sabe que afecta incluso cambios genéticos y el sistema inmunológico. Este es otro tema a investigar en el país, también con diferencias étnicas y regionales, para evaluar posibles diferencias. Su pregunta es, ¿los cambios en cromosomas por estrés y violencia crónica son reversibles? ¿Pueden ser heredables? Te paso esa pregunta primero. Ya, es ¿Sí? una pregunta muy buena. Hay todavía muy poca investigación al respecto. Lo que sabemos es que no todos los cambios genéticos a nivel cromosoma son reversibles. Algunos sí, por ejemplo, hablé de los telómeros. Hay estudios que Ujú. señalan que después de una terapia efectiva con reducción del estrés y una terapia de tratamiento del trauma, los telómeros se recuperan. Quiere decir que las células se rejuvenecen, ¿no? Pero otros marcadores no indican unos cambios mayores. Lo que quiere decir, hay cambios cromosomales que no son, que no cambian, pero consideramos que algunos aspectos sí pueden modificarse, por ejemplo, a nivel de diferentes hormonas se observa una estabilidad hormonal mucho más clara en pacientes que han tenido una terapia del trauma efectiva. Es lo que queremos investigar ahora. Exactamente lo que estamos investigando estos dos estudios, el uno con trauma asociado con maltrato infantil y el otro con pacientes depresivos crónicos o pacientes depresivos que tienen recaídas muy frecuentes, ¿no? Queremos ver exactamente esos aspectos. Creo que hay muy poca investigación al respecto, pero sí lo que existe y lo que sabemos es que sí hay cambios a esos niveles. Algunos son reversibles, otros no. Pero aún no tenemos la respuesta definitiva. Así que quizás en algunos años, cuando tengamos los resultados, los comunicaré con ustedes encantados. O quizás ustedes quieran hacer algo parecido con nosotros. Eso sería genial. Una muestra Sería súper intercultural interesante, sí, sería muy interesante porque son otros patrones culturales, genéticos, sí, epigenéticos así y es. sobre todo alimentación, estrés, todos esos Ujú. aspectos que tienen un rol muy importante, ¿no? Así es. Nuevamente te tomo la palabra, Roberto, desde el Departamento de Psicología de la PUC. Vemos que qué cosa podemos ir armando con los colegas que trabajan temas de psicología de la salud y también de psicología clínica. Ujú. Asimismo, la doctora Cecilia Chau pregunta, bueno, quisiera saber qué opina sobre el tratamiento con psilocibin para depresión y otros desórdenes mentales. Am, yo opino que está todavía al comienzo, no hay una información muy clara al respecto. Hay algunos primeros estudios que señalan efectos muy esperanzadores, digámoslos así, pero yo Ujú. creo que estamos todavía comenzando y que hay que evaluar exactamente si es efectivo, si no hay efectos secundarios, sobre todo efectos secundarios asociados con la toma de otra medicación o otro tipo de aspectos biológicos que puedan afectarlo. Los primeros resultados son esperanzadores, pero no hay algo concluyente, ¿no? Entonces De ahí acuerdo. estaría con mucho cuidado y tendría que evaluar quizás algunos aspectos familiares, genéticos, medicación, que puedan tener un efecto cruzado y que pueda generar mayores problemas que una mejoría de la sintomática. Ujú. De acuerdo, tenemos dos estudiantes de posgrado que están Ujú. trabajando sus tesis integrando el psilocibin. Uno ya fue a la Universidad de Radboud en Nimega para Ujú. trabajar en el Donders Institute, un estudio de tipo experimental, y otro está en Ujú. inicio, que parece que va a ir a la Universidad de Lovaina. En todo caso, bueno, Ujú. vamos a ver de ponerlos en contacto. Y desde el Facebook también nos están llegando preguntas. Yuli Hidrogo Lozano consulta sobre la teoría de esquemas. ¿Qué Ujú. otra opinión? Bueno, pone si esa es la mejor. Nosotros estamos tratando de evitar este tipo de comparaciones, pero en todo caso, tu Em, opinión al respecto. Gracias. la teoría de esquema me parece una teoría genial porque
introduce un aspecto que hasta ahora las otras teorías clínicas no habían introducido, que es la interacción entre personas, individuos y los grupos sociales, ¿no? Incluso acá en Alemania acaba de ser aceptada, en Alemania tenemos un sistema en el cual la terapia es pagada y reconocida por el sistema de salud, pero solamente hasta ahora eran tres: la terapia psicodinámica, el psicoanálisis y la terapia conductual cognitiva. Desde el año pasado, la terapia esquemas ha sido asumida como una terapia con suficiente evidencia científica como para ser apoyada por el sistema de salud mental. Y creo que para mí me gusta mucho ese modelo, lo uso también en algunos casos con pacientes y ayuda a mejorar nuestra comprensión, sobre todo de esos esquemas de interacción social que son tan importantes. De acuerdo. Hemos terminado, Roberto, con las preguntas de Facebook. Estoy viendo que ya no hay más preguntas por Facebook. En la sala, no sé si alguien quisiera dar alguna reflexión, alguna pregunta más, pueden levantar la mano también para hacerlo. La mano electrónica. La mano electrónica, tienen ya la posibilidad de levantar la mano para reacciones. Ceci Chao está Está levantando la Ceci. mano electrónica. Así es, Ceci, adelante, por favor. Por favor, prendan el micro de la doctora Chao. Sí, muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Hola Roberto, qué lindo verte. Hola Hola, Sheila. Ceci. ¿Se me ¿Cómo escucha estás? bien? ¿Se me escucha Sí, bien? Gracias. perfecto, perfecto, sí. Sí, realmente muy interesante escucharte y compartir también contigo este cambio, ¿no? Yo también hago mi práctica clínica como psicoterapeuta cognitivo-conductual. Bueno, nos hemos formado juntos en aquellos tiempos en Noguchi. Y sí creo que es importante reflexionar sobre. Claro, es cierto que podemos acceder, las personas cada vez están más abiertas a recibir apoyo, digamos, vía virtual, vía Zoom. Es irreemplazable el contacto humano. Sin embargo, lo que he podido observar en este año y medio que llevamos en pandemia, incluso con pacientes nuevos que no he visto nunca y que no sé, incluso alguno ya estoy pensando darle de alta, eh, me pregunto, ¿no? Todo esto que aprendimos en la entrevista, el rapport, la observación de la conducta no verbal, que en realidad se pierde mucho en el contacto, digamos, por Zoom, va a depender del tipo de paciente, del tipo de persona. He notado en mi casuística que justamente tal vez con las personas con un perfil mucho más motivados, de repente más orientados a la tarea, sobre todo son los que han logrado digamos, en un año, año y medio, con problemas no tan severos como un estrés postraumático. Estoy hablando de una sintomatología ansiosa, ¿no? Miedo a COVID, o tener que exponerse a trabajar, ¿no? Entonces, en esos casos, es una reflexión, ¿no? Me sigo preguntando, ¿no? ¿Qué hace que las personas se enganchen y permanezcan, ¿no? O sea, incluso piden su terapia y a veces se dice, ya, mándame el link, entonces están entusiasmados, entusiasmadas. Y es una experiencia diferente, ¿no? Que también al terapeuta lo pone en una posición donde el encuadre, si bien, bueno, se sostiene por momentos como estás en tu propia vida, a veces es inevitable que sucedan imponderables de la casa, ¿no? O sea, también a veces es un poco como, ¿cómo sostienes este encuadre estricto que teníamos antes? Entonces sí, pues me he visto sorprendida viéndome a mí misma, por momentos teniendo que pedir disculpas un momento, la conexión que no funciona, ¿no? Pero a pesar de eso, yo decía, bueno, esto va a descalificar o va a poner en cuestionamiento, ¿no? Mi eficiencia como profesional. Sin embargo, justamente, bueno, en la empatía y la comprensión, esto más bien fortalece el vínculo porque nos ven más humanos, ¿no? Nos ven más reales a lo que es un terapeuta sentado en su consultorio, que mantiene una neutralidad. También ese es un aspecto que me he dado cuenta. Y bueno, sí, yo creo que incluso bueno, desde el punto de vista favorable, esta forma de trabajo también ayuda en nuestro modelo. Por lo menos en mi modelo, por ejemplo, en trabajar más la biblioterapia, algunas apps para meditar, para relajación. He incorporado varias cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, sí, videos. Bueno, obviamente más la tecnología y me siento muy cómoda, ¿no? Sin embargo, sé que extraño mucho mi consultorio, ¿no? Mi jardín, mi contacto con la persona abriendo la puerta, en fin, todos los detalles, ¿no?
pero creo que es una alternativa la cual creo que puede funcionar para algunas personas, ¿no? Hay algunas personas que sí me piden, hoy, ¿cuándo ¿cuándo vas a regresar a la presencialidad? Pero bueno, todavía no, en mi caso no me animo a pesar de estar vacunada. Solamente era esas reflexiones complementando lo que han venido diciendo, ¿no? Entonces, te agradezco, Roberto, siempre por tu claridad en tus exposiciones y tus aportes a todos nosotros. Un cariño grande. Gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci. Tenemos también Gracias, a Ceci. Cheri levantando la mano. Sí, Cheri, adelante, por favor. Sí, Nos quedan gracias. 5 minutos más. Ok, oye Roberto, lindo verte como siempre. Cristina, lindo poderte Gracias, saludar. Cheri. Una cosita, la pandemia la han considerado también un estrés postraumático. O sea, el haber atravesado este tiempo de pandemia, 567 días llevo contagio, lo están considerando la APA como un estrés postraumático, los efectos, y lo están tratando como un modelo de intervención en catástrofes, desastres, estrés, y más o menos que funciona un poco. Pero ayer Miriam Mejía, que está con nosotros, creo por ahí, nos Sí. estaba trayendo un dato importantísimo, que en el primer año los estudiantes en la universidad tuvieron las reacciones de estrés, ansiedad, depresión, en fin, todo lo que sabemos. Pero este segundo año, a pesar de que Miriam nos recalca que hay mucho más positivo que negativo, que se está valorando los recursos que uno ha desarrollado a raíz de la pandemia, sí notan muchas psicosomatizaciones o somatizaciones, ¿no? Y entonces dolores de cuerpo, de cuello, de esto, del otro, que no pueden dormir, les cambiaron todos los patrones de sueño, de comida, de qué sé yo. Así que me parece interesantísimo también lo que tú mencionabas, ¿no? El tomar en cuenta el cuerpo, en tomar en cuenta otros marcadores que nosotros a veces se nos pasan. Así que Miriam, justo tomamos nota de esto desde el Comité de Salud Mental de la universidad para también prestarle atención a los estudiantes en ese tipo de cosas, desde ejercicios de respiración, de relajación, en la oxigenación, porque creo que a veces hay mucho más de lo que parece, que pequeñas cosas pueden ayudar muchísimo a mejorar incluso la respuesta inmunológica de la persona, ¿no? Por eso me da un gusto escucharte, porque justo creo Gracias. que nos da una pauta, ¿no? De acción. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Muchas Cheri. gracias, Quizás Cheri. dos Sí. aspectos de reflexión. Si bien es cierto, situaciones estresantes pueden pueden llevar al desarrollo de un trastorno de estrés postraumático, esos son el 20% de las personas. Hay otro proceso que se llama el crecimiento postraumático, post-traumatic growth, que significa que cuando superemos esta fase y lo vemos nosotros, crecemos y nos desarrollamos. Y por eso creo que es importante recalcar que dependiendo de los recursos, de las opciones que tenemos, podemos crecer, y es lo que dije al comienzo, nos desarrollamos y vamos cambiando. Pero si el nivel de estrés, el peso del trauma es tan fuerte, hay un punto en que todas las personas desarrollan un trauma asociado con un trastorno asociado con estrés, que puede ser un trastorno de estrés postraumático, puede ser una depresión crónica, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo muy marcado. O sea, son diferentes trastornos físicos y psíquicos que se pueden desarrollar. Creo que es importante no olvidar eso. Y el otro aspecto es que hay mucha investigación que señala que, por ejemplo, el trabajo metacognitivo con estrategias de conciencia plena, meditación, el aspecto de respiración, la relajación progresiva, tienen efectos muy importantes en la salud física y mental de las personas. Eso no hay que olvidar. Nosotros trabajamos mucho a nivel del hacer cosas, pero nos olvidamos que es importante saber por qué hacemos las cosas. Ese nivel metacognitivo es el que hay que desarrollar para poder tener y permitir que nuestros pacientes a largo plazo apliquen las estrategias que nosotros les estamos enseñando en la terapia, ¿no? Y los estilos de vida, que son cosas fundamentales, ahí creo que hay que trabajar mucho, porque si nosotros comemos mal, dormimos mal, estamos muy estresados, no sabemos cómo reducir el estrés y manejar nuestras emociones, va a haber un punto en que vamos a enfermarnos. Nuestro cuerpo nos lo señala, nuestro estado anímico señala que estamos llegando al límite, pero nosotros seguimos hasta que de pronto tenemos un burnout o tenemos una depresión y no hay posibilidad de seguir adelante. Creo que saber aprender a observar las señales que nos da nuestro cuerpo y nuestra mente, y a respetarnos a nosotros mismos también. Y eso
si nosotros como terapeutas y como psicólogos no nos respetamos a nosotros mismos y nuestras fronteras, va a ser difícil que leemos esa enseñanza a nuestros pacientes. Por eso para mí es importante la higiene personal de los terapeutas, de todos nosotros que trabajamos en el área de salud. Muchísimas gracias, Roberto. Nos quedamos con tus reflexiones sobre el autocuidado que tenemos que tener nosotros mismos, sobre todo las y los trabajólicos, ¿verdad? Con respecto a la higiene, me identifico totalmente con el tema, con respecto a la higiene personal que involucra, por supuesto, la higiene mental, ¿verdad? Y asimismo, Mónica Casareto nos deja también un comentario en el chat en relación a que nos dejas pensando sobre el tipo de trabajo al que tenemos que orientarnos como docentes, psicoterapeutas e investigadores. Y yo agregaría muchísimas gracias a ti y a los colegas, los y las colegas que nos acompañan esta mañana, porque nos han permitido justamente reflexionar sobre los desafíos que como psicólogos, psicoterapeutas, docentes, investigadores peruanos tenemos frente a esta pandemia, ¿no? Que todavía no acaba, ¿no? Por el COVID-19, y cómo nos vamos a anticipar al regreso a la presencialidad. Nosotros hemos estado discutiendo muchísimo el tema de que no solamente se incorporen en las medidas, al menos dentro de nuestro campus universitario, las medidas sanitarias, sino que se ponga un especial énfasis, y de hecho se está considerando con respecto a las medidas de bienestar y de salud mental, ¿verdad? Te tomamos la palabra para futuras colaboraciones contigo definitivamente, porque no solamente como departamento de psicología o como psicólogos peruanos es importante, sino que es parte de nuestra contribución como país también. Muchísimas gracias a ti por tu participación y a todas las y los colegas que esta mañana se han tomado un tiempo para acompañarnos. Muchísimas gracias. Damos por finalizada esta transmisión el día de hoy. Gracias. Muchas gracias también.